Bueno, continuidad. Ese concepto que parece tan obvio, tan evidente, pero que a veces puede dar algunos problemitas. Este va a ser un vídeo donde vamos a hablar. Por favor, obsérvate el vídeo de límites antes de ver esto, por favor, porque está muy relacionado y lo vamos a usar, mejor dicho, para determinar cuándo una función la podemos declarar continua, continua en todo su dominio, continua en todos los reales, discontinuidad evitable, discontinuidad infinita, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, continuidad podemos definirlo de dos formas. De la forma formal y de la forma informal. Son más o menos lo mismo, solo que una es más rigurosa, por decirlo así, y la otra es más básica para lo que estamos empezando. La definición formal de continuidad es: una función la denominamos continua cuando la diferencia, la variación que hay entre los valores es tan pequeña que se suele pintar como una línea continua, justamente. A eso se refiere el significado de continuidad. Es decir, que la variación es tan poca que los puntos están tan juntos que forman una línea. La definición informal, ¿cuál es? Cuando la puedo pintar sin despegar el lápiz. Básicamente. Porque si yo tengo que hacer una pausa aquí para seguir pintando, esto no es continua, básicamente. Es tan fácil la definición como eso. Ahora vamos a sacar cuáles son las que nos dan problemas. Tenemos esto, así como ejemplo cualquiera. Si yo dibujo esto, me va a quedar una cosa más o menos así. Aquí está el menos 1. Una recta de pendiente 5, cuyo ordenado en el origen es menos 1. Bueno, o debería ser menos 1, si yo supiera dibujar. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, esta función es continua, la he pintado así. Todo completo. ¿Por qué? Porque empezamos. Calculamos el dominio de esta función. Esta dijimos que era una de las que no tenía ningún problema. Dominio, todos los reales. ¿Tiene algún tipo de restricción que yo le he dado o que la función me dé, donde la función no exista y que yo tenga que hacer un salto para poder seguirla dibujando? No, la verdad es que no. Entonces podemos decir que la función es continua. Y claro, ¿continua en qué? Continua en todos los números reales. Básicamente. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí nos encontramos con nuestra función a trozos. Otra vez. Entonces, que está dividida en tres partes. Si x vale menor que 2, la función que vale es esta. Si x vale entre 2 y 6, ambos incluidos, esto significa incluido también, es esta. Y si vale más que 6, es esta. Y tú me dirás, bueno, aquí hay una discontinuidad. Evidentemente, porque tienes tres funciones diferentes. Vamos a ver si es verdad eso. Tenemos aquí el 2 y aquí el 6. Entonces, vamos a proceder a dibujar esta cosa. Tenemos aquí el menos 7 porque voy a dibujar x menos 7. ¿Y cuánto va a valer en el valor 2? 2 menos 7, menos 5. O sea, que está por aquí. O sea, que nuestra recta viene siendo una cosa así. Pero me paro aquí porque ya después, a partir de 2, esto no me sirve. Lo dejo aquí porque no está incluido. Entonces, ahora la función va a valer siempre menos 5. Hasta el 6. Incluyo esto y dibujo el menos 5 hasta aquí. ¿Sí? Y luego la que va a valer en el 6 es 1 menos x, que es una recta de pendiente menos 1. Cuidado con eso, es lo mismo que poner menos x más 1. Y, es decir, va a ir así hacia abajo. ¿Y cuánto va a valer en el 6? 1 menos 6. Ah, mira, también vale menos 5. Por lo tanto, si yo no hubiera tenido que pararme a estudiar caso por caso, si yo supiera cómo es, podría pintar toda la función sin levantar el lápiz del papel. Entonces, esta función, te voy a decir que, como esta no tiene ninguna restricción, es todo R, esta es todo R y esta también, esta función, aunque no lo parezca, es continua en todo R. Y voy a dejar este ejemplo para ver el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo veo aquí el límite? El límite, cuando x tiende a este valor que me interesa, que es el punto de inflexión donde cambia una regla a la otra, por izquierda. ¿Quién es la que vale si yo me estoy acercando por la izquierda? ¿Esta o esta? La de arriba, ¿no? X menos 7. Entonces, esta es la que quiero analizar. ¿Existe la función? Sí. Vale menos 5. El límite, cuando x tiende a 2 por derecha,
¿quién va a ser? Si yo me acerco por aquí, ¿con qué regla me estoy acercando? ¿Con x menos 7 o con menos 5? Con menos 5. Porque me estoy acercando por esta recta horizontal que tengo aquí. Entonces, ¿qué me queda? Este límite, como es una constante, siempre me va a valer menos 5. Ah, mira, los límites coinciden. Y si encima yo tomo ambas funciones, que es lo que acabo de hacer aquí, les doy el valor importante y me dan lo mismo, significa que yo no he tenido que saltar de ninguna forma. Porque el primer criterio, que es que los límites laterales valgan lo mismo, me va a servir para descartar todos esos casos estos. Me quita todos estos casos. Todos los casos donde yo tengo estas discontinuidades raras porque el dominio no me lo permite. Y si yo además le añado que la función en 2 tiene que valer este mismo menos 5, que es verdad, le dé la regla que le dé, va a valer menos 5. Ahorita lo vamos a ver con una función de una sola regla, no a trozos. Entonces podemos decir que la función es continua en ese punto, porque me puede suceder una cosa como la siguiente. Una cosa así. X más 1 si x es distinto de 0. Y vale 2 si la x vale 0. Entonces tenemos que ir con una cosa de estas. X más 1 es una recta de toda la vida, que la dibujamos así. Pero tenemos un problema. En 0 no es esto, sino esto. Por lo tanto, esto no está definido aquí, sino que está definido en el 2. O sea, estaría el punto aquí, que es lo que le llamamos punto desplazado. ¿Por qué? Porque sencillamente no es una regla totalmente diferente para un conjunto, sino que es que justo para este valor que es 0, la función se rompe. Se rompe lo que tengo yo aquí. No porque el dominio no me lo permita, porque aquí no hay ningún entre 0 ni nada, solo porque yo le he impuesto que esto no valga esto. Entonces, cuidado con eso. Aquí es donde demostramos que, por ejemplo, si yo me voy acercando, el límite cuando x tiende a 1 de ¿qué regla? De esta, ¿no? X más 1. ¿Cuánto vale esto? Uy, 1 no, 0. Esto vale 1. El límite vale 1 porque cada vez me voy acercando más al 1. Si yo calculo el límite, este sería por izquierda, el límite por derecha, también valdría 1 porque yo me voy acercando por aquí y cada vez me va a tender a devolver valores más cercanos al 1. Pero si a mí se me ocurre dar los que vale la función con el 1. Si en f igual a 0, me encuentro aquí con que no vale 1, sino que vale 2. Porque el punto está desplazado por alguna razón que se me ocurrió inventarme aquí. Entonces, cuidado. No solo con que los límites laterales tengan un valor concreto y sean el mismo, significa que la función es continua. Tiene que ser también que la función en este punto tenga el mismo valor. Y como no lo tiene, decimos que la función no es continua. Y bueno, ya si no queremos adornar muchísimo más, decimos que tiene una discontinuidad finita, porque solamente se separa una unidad, no se va nada al infinito, ni a menos infinito, ni nada, en x igual a 0, porque es por punto desplazado, básicamente. No hay más nada que hacer aquí. Bueno, y para culminar, ponemos un ejemplo facilito. F de x es 1 sobre x, la hipérbola típica esta que hace así, con las asíntotas en el 0, porque el dominio es... Uy, lo he escrito muy chiquito. Porque el dominio es todo R menos el valor 0, porque me quedaría 1 entre 0. Entonces aquí la función no existe. Y si a mí se me ocurre calcular el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito, me sale que también vale 0. Porque la función jamás y nunca va a poder valer 0. Entonces, tenemos nuestra asíntota, la hipérbola, perfecta, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿esta función es continua? No, porque yo para poder dibujarla así he tenido que hacer un salto aquí para volver acá. Un salto de menos infinito a más infinito. Porque he tenido que hacer así, de levantar el lápiz porque aquí no existe y volverlo a poner. Pero ahora me pregunto, este es el último concepto que tiene un poquito de truco. ¿Es continua en todo su dominio? ¿Sí o no? Tú me dirías a lo mejor que no, porque tú dices, bueno, porque aquí no existe. Pero claro, la función es continua siempre que está definida. Porque en el 0 no existe, básicamente. En el 0 hay un hueco. Porque el dominio no me lo permite. Entonces podemos decir que esta función
es continua en todo su dominio, pero no en todo R. Porque hay una parte de los números reales en donde el dominio no existe. Porque en el 0 sencillamente no existe. Es diferente al caso que teníamos antes, porque en este, tú me dices, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio es todo R, porque a pesar de que acá hay un hueco, este valor existe, pero está aquí. Y entonces decimos que la función, en este caso sería continua, hasta aquí, tendría una discontinuidad acá, y tendría esto aquí. Entonces, cuidado con eso. Sobre todo cuando tenemos ramas que se van al infinito y eso, no es lo mismo decir que tiene una discontinuidad aquí, que está fuera del dominio, porque el dominio no me lo permite, o una discontinuidad porque el punto está movido, o porque la función es a trozos y me queda una cosa así, y me queda aquí un espacio, porque la función es así, punto. Entonces, cuidado solamente con esos dos conceptos, en ser continua en todo su dominio o ser continua en todos los reales. O tener una discontinuidad fuera del dominio o una discontinuidad dentro del dominio. A lo mejor este es el tema más abstracto, por decirlo así, porque no hay tanta cuenta, tanta cosa, sino que sencillamente es visualizarlo. Así que por eso he dicho que es un tema bastante fácil, pero que suele dar algunos problemitas por ahí. Pues en nuestro próximo video ya, por fin, después de tanto que lo he venido prometiendo en todos nuestros videos, vamos a hablar de las derivadas. Esas buenas derivadas. Hasta luego.